Un saludo para todos. Estamos aquí nuevamente en esta conversación entre amigos. En el último capítulo, la última vez que conversamos, dejamos dos temas muy interesantes y que hoy queremos como profundizar de una manera más amplia. Y es, por un lado, ese concepto de empresa meditativa, de organización meditativa, tratar de desarrollar ese concepto de una manera más amplia por todas las implicaciones de entendimiento que puede tener como lo hemos venido explorando, como una analogía de ciertos procesos internos que pueden existir en las empresas, en las organizaciones. Y por el otro lado, cómo esa empresa meditativa también logra administrar de manera adecuada su energía, ¿cierto? También habíamos hablado de qué tan importante era la administración de la energía en el ser humano, cómo el cuerpo en los momentos de alta pausa, de alta energía potencial, lograba hacer desarrollos creativos e intuitivos muy interesantes. Entonces, esos son como las dos grandes áreas de conversación que vamos a tener hoy. Pero como siempre, el reto nuestro en estas conversaciones es lo que vamos desarrollando alrededor de la conversación, tener como unas líneas de desarrollo, pero pues finalmente es una conversación entre amigos donde tratamos de aportar entre todos. Entonces, Jorge, Pablo, bienvenidos y dejo a Jorge para que nos dé un contexto inicial sobre lo que significa la meditación. Pablo, Carlos Andrés, un gusto volver a encontrarnos. Ya hacía tiempito que no nos encontrábamos. Bueno, por lo menos por este medio, porque siempre en el corazón ahí estamos. Yo creo que los amigos siempre son amigos, ¿no? Aunque estén en el otro lado del mundo, uno los siente, están en presente y qué bueno es conversar desde la amistad. Allí donde no hay riberas, donde no hay extremos, donde no hay condiciones, donde podemos estar en divergencia para poder estar en convergencia, nunca mejor dicho. Y eso es importante porque eso es la meditación, ¿no? La meditación es convergencia, nada más. Pero la convergencia viene de opuestos que implican la divergencia, es decir, hay dos orillas que se tienen que unir en una sola corriente. Y la gente cree que la meditación es el colmo de la quietud. Yo creo que es el colmo del movimiento, pero es un movimiento muy especial, es un movimiento sin fricción. Nada, meditar no es quedarse en una orilla o en otra orilla quieto haciendo nada mientras el mundo pasa, ¿no? Meditar es todo lo contrario, lanzarse a la corriente del mundo, convertirse en esa corriente, de tal modo que no haya contradicción entre la quietud y el movimiento. El mundo se está moviendo, pero yo estoy quieto, digamos así. El océano se está moviendo, pero yo tengo mi ancla en la serenidad del fondo del océano. Eso quiere decir que en el proceso meditativo siempre está sucediendo un puente, una relación. Digamos que en la economía y en todas las manifestaciones del cosmos, nosotros tenemos una fuerza activa y una fuerza reactiva. Esas fuerzas se convierten en energías, pero cuando esas energías se equilibran, surge una síntesis silenciosa que genera una emergencia y esa emergencia es el momento de máxima eficiencia. Es un momento plenamente creativo en que un sistema está creciendo y en que el sistema se está desarrollando. Así que cuando tú miras, por ejemplo, el organismo, es muy bonito, está hecho de opuestos, realmente son complementarios, la mano derecha, la mano izquierda, el ojo derecho, el ojo izquierdo, los dos hemisferios cerebrales, los dos oídos, y uno se levanta, bueno, qué falta de economía es eso, ¿para qué dos? Pero es que la ley de la economía es como la de una moneda que no tiene dos caras es una moneda falsa y el valor de la moneda es precisamente que las dos caras se encuentran formando una unidad para dar esa síntesis que llamamos la moneda, ese es su valor. Igualmente, el valor de la vida es que nosotros podamos estar generando un puente, una diferencia de potencial entre cosas que son opuestas o que tienen energías de polaridades opuestas para revelar ese campo de complementariedad que hay en el medio entre todas ellas. Y yo creo que en una empresa es lo mismo, en una empresa hay diferencias de potencial, digamos, están por un lado los consumidores, por otro lado está la empresa y por otro lado están los proveedores y al interior de la empresa están los que manejan las máquinas, están los que diseñan, los que investigan, los que hacen la administración y gerencia
y obviamente entre todos esos puntos tiene que haber una comunicación. Pero si un punto y otro punto guardaran sus polaridades sin que esas polaridades se unieran a través de un campo de relación, pues la empresa nunca podría funcionar. Entonces, un estado meditativo es un estado profundamente activo, intensamente activo de intercambio, pero es un intercambio en el que no hay fricción entre los opuestos, sino que hay un punto de encuentro entre cosas que realmente son complementarias, como las dos caras de una moneda que no son opuestas, sino que la moneda misma son complementarias. Es así como trabaja el organismo, a través de centros de integración. Un centro de integración, ya lo conocemos, es el corazón. Otro centro de integración maravilloso es el lóbulo frontal, pero son otros lóbulos frontales, pero entre ellos siempre hay puentes de relación. Por ejemplo, hay comisuras o hay puentes a nivel del cerebro que están conectando permanentemente los dos hemisferios cerebrales y que hace que uno sea como un espejo en el que el otro se mira para reconocerse y hace que estén intercambiando permanentemente funciones para que de esa diversidad surja una unidad operativa. La pregunta es, ¿cómo de la diversidad de departamentos, de sistemas, la diversidad entre consumidores, proveedores, la diversidad cambiante de una sociedad que está obligando a una adaptación permanente, cómo mantenemos una economía estable y no solo estable, sino de máximo rendimiento? Y eso corresponde tanto en el organismo como en una empresa, como en la sociedad, al equivalente de un estado meditativo, que es un estado de hipercomunicación. Es silencioso, sí, pero al interior de esos estados lo que hay es una gran densidad de información que permite a un sistema hecho de múltiples partes comportarse como una unidad operativa y coherente que apunta en una dirección. Yo, alrededor de este tema y llevándolo un poquito a la práctica de lo que tal vez podría verse como momentos de meditación colectiva en las compañías. Voy a poner, digamos, dos ejemplos para aclararlo, pero lo quiero poner también desde el hecho de que no necesariamente se logra esa alta interconexión como mencionaba Jorge, porque probablemente no se disponga del espacio, del entorno necesario. Y es los ejercicios, por ejemplo, de planeación estratégica que muchas veces se hacen, o de reuniones estratégicas que se hacen una vez al año, un retiro, las personas salen de la oficina, logran desarrollar muchos trabajos, acciones, lo que quieren desarrollar para el siguiente año, pero después regresan a su entorno y mucho de eso se pierde o se queda en el papel, o incluso simplemente se hace el ejercicio para cumplir con un procedimiento, un proceso que se tiene establecido. O también las sesiones, para llevarlo a un tema incluso más pequeño, las sesiones de lluvias de ideas, donde alrededor de un tema, de un problema, de algo, de una mejora que se quiere hacer, se propone una discusión donde al principio es alta la divergencia, es decir, simplemente ideas sin ningún filtro, y después se busca la convergencia, de empezar a tomar esas ideas, discutirlas y llegar, digamos, a un consenso, pero también hemos visto cómo a veces esos ejercicios de lluvias de ideas se han desvirtuado, porque si bien se trata de que haya divergencia, es una divergencia que tiene la convergencia de las jerarquías, por ejemplo, y que generalmente la idea del que tenga el más alto cargo en la sesión, esas ideas no se consideran iguales, sino que tratan de calificarse de una mejor manera. Entonces, a mí me gustaría mucho que pensáramos un poquito cómo desde la aproximación de la buena práctica meditativa en lo personal, que requiere una preparación, una respiración, llegar a un cierto punto de coherencia o de armonía, y a partir de ese punto de coherencia y armonía iniciar la divergencia y después la convergencia, o la convergencia y la divergencia,
es importante también cuando estamos pensando en lo organizacional en las compañías, cómo preparar, cómo abonar el terreno para que los ejercicios de meditación colectiva, si lo podemos llamar así, sean mucho más, digamos, efectivos, si es la palabra, o permitan construir mejores escenarios. Muy interesante, Carlos Andrés, porque realmente la pregunta es, ¿y cómo abonar eso? Porque eso suena muy bonito, pero la parte difícil es en la práctica, ¿cierto? ¿Cómo lograr un ambiente en el que eso pasa? Muchas de las cosas que tú tocabas, Jorge, de que no era quedarse quieto, era lanzarse al vacío, pues muchas veces las empresas están atadas al régimen de supervivencia y están ahí agarradas del palo y no lo van a soltar porque sienten que si lo sueltan se les va a ir todo al piso y eso hace que no se pueda lanzar al vacío. ¿Cómo generar un ambiente en el que se sientan confiable hacer eso? También obviamente trayendo el negocio hacia adelante y haciéndolo de una manera como innovadora que siga creciendo todavía hacia lugares en los que no crecería si siguen agarrados del palo que están agarrados en este momento. También hablabas una cosa que me parece súper interesante, que es ese concepto de máxima energía, pero equilibrada, porque es que son dos cosas que muchas veces se ve un lado o el otro. No, muchísima energía, todo el mundo corriendo para todos lados, pero entra uno a los sitios y es como, uy, no, esto se siente rarísimo, está todo desequilibrado, todos para diferentes lugares. Sí, claro, mucho movimiento, pero muy poco como enfoque hacia la misma dirección. Eh, o lo contrario, no, muy equilibrado todo, todo muy bonito, pero no se mueve nada. Lentico, lentico, todo muy equilibrado, todos estamos en la misma línea. Entonces, la pregunta se vuelve cómo generar un ambiente y todavía más interesante, cómo medir ese ambiente que genere como como esa preparación que tú mencionabas, Carlos Andrés, para que realmente se pueda hacer, porque realmente eso te toca hacerlo el día a día. Eso es casi que la cultura de la empresa, el ambiente que se siente, como el ambiente en el que están todos metidos. No se puede decir, ay, vamos a hacer el ejercicio, entonces el día antes tengo que hacer esto para hacer eso. No, ya estás muy tarde. Eso es el día a día de la empresa. Creo que esas son preguntas muy interesantes a las que no tengo respuestas, pero me gustaría oír sus opiniones. Hay una cosa, me encanta tu metáfora del palo, ¿no? Todos agarrados del palo. Entonces, imagínate que esto es como hacer rafting nada más. Y podemos ir serenamente por el río, y aunque el río sea muy sereno, si unos meten el palo o el remo y reman en una dirección y los otros no lo acompañan sincrónicamente en la misma dirección, ¿qué hacemos? Damos vueltas en redondo, ¿sí? O nos quedamos inmóviles porque estamos nadando en direcciones contrarias. Y nadamos en direcciones contrarias porque los inteligentes y creativos se fueron una lluvia de ideas, pero no tienen ni idea de lo que piensa el consumidor, o lo que piensa el proveedor, o lo que está pasando con los que barren la empresa, ¿sí? Es eso. Pero otros se ocupan, dicen, no, es que para hacer un buen rafting necesitamos un buen barco. Entonces vamos a construir un barco a prueba de golpes, una embarcación o una canoa a prueba de golpes. Y obviamente eso no es suficiente. Una empresa, vamos a construir un edificio a todo dar, con luces, con todo eso, con los espacios suficientes. Es decir, que van a organizar y alinear todo desde el punto de vista físico para que sea posible llegar a ese estado de convergencia, que es un estado de comunicación y de coherencia armónica. Ya sabemos que no es posible. Otros dicen, no, es que aquí necesitamos es un supergerente, un pensador, un intelectual, alguien que sea experto en estas cosas. Pues tampoco sirve, porque el problema no es solo mental, el problema no solo es físico, sino dónde vivimos los seres humanos el 80% del tiempo, en el agua de nuestras emociones, en las aguas de nuestras emociones. O sea que si no tocamos el tema del sentir, el tema emocional, el tema del compromiso, el enraizamiento, de la pasión, del reencantamiento con aquello que se está haciendo, si no tocamos ese tema en que nos armonizamos emocionalmente y eso nos da coherencia y nos da el ritmo para ir en la misma dirección,
si no tocamos ese tema, por ejemplo, en el momento en que se venga la primera turbulencia, todo el mundo se va a ir al agua, ¿sí? La embarcación se va a estrellar, ¿no? Pero si nosotros lo vemos, cuando la gente está atenta, está en el momento, porque en el momento en que ya tú vayas por el raudal y vengan las rocas, y haya que poner el remo en la dirección adecuada y hay que hacer caso a un solo director de orquesta en el que tenemos confianza, no solo el que tenemos confianza, sino que su experiencia va a permitir proteger nuestra vida o la vida de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Es muy importante. La sincronicidad. Si no hay una sincronicidad, no solo físico, porque podemos coincidir en el mismo espacio físico armónico y además oír música meditativa, bonita y hacer prácticas respiratorias, no sirve para nada si nosotros no tenemos una armonización en el campo emocional. Si no nos sentimos contentos, y estar contentos es estar contenido en el mismo barco y apuntándole a la vida, apuntándole al norte al que todos tenemos que apuntar. Esa metáfora del rafting está muy interesante y me lleva también a pensar hay un gurú de los temas, pues así le pusieron un gurú de los temas de productividad personal, que se llama David Allen, muy famoso, pues desarrolló una teoría que se llamaba Getting Things Done, y él decía, digamos, antes de llegar a desarrollar toda su teoría, pues estudió budismo zen y estuvo alrededor de los temas de la meditación, y él tenía también digamos, una forma de expresar cómo funcionaba su metodología, que tiene también mucho que ver con lo del rafting y que tiene que ver mucho con esa preparación de la emoción. Y él decía, mire, realmente su mente tiene que ser como un estanque de agua. Cuando usted tira una piedra en el estanque de agua, digamos, se forma una ola alrededor de donde cayó la piedra. La mente, pensando que es como ese estanque de agua, la mente reacciona en ese momento, actúa sobre esa ola, pero después vuelve a ser el mismo estanque hasta que llega a la próxima piedra, ¿cierto? Y eso me parece que es muy interesante porque es ese punto de alta coherencia y armonía, si lo llevamos a varias personas de sincronía, que realmente son capaces de manejar el entorno, porque parte de lo que debe buscar cualquier organización, aquí no estamos hablando únicamente de empresas, sino cualquier organización, es cómo es esa reacción con el entorno. ¿Cuándo reacciono yo al entorno haciendo modificaciones internas? ¿Cuándo yo puedo intervenir sobre el entorno? Y eso es finalmente la relación, porque una empresa no deja de ser un sistema abierto en el sentido de que está también expuesta a un entorno, digamos, externo. Entonces creo que hay un punto muy interesante y que también lo quiero unir con otro tema que un compañero hace poco me compartió un artículo, me pareció muy interesante. Hay una palabra que a mí me parece que en esta pandemia se ha utilizado, sobreestimado, que es la palabra resiliencia, ¿cierto? Entonces, y digamos que por muchos lados escuchamos la palabra resiliencia. Y en este artículo escrito por un profesor de MIT, alrededor de los temas de cadena de suministro, él hacía una discusión que me pareció súper interesante y que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, y él decía, la resiliencia tiene, organizacionalmente hablando, en las cadenas de suministro, tiene dos formas de abordarse. Por un lado tenemos generar redundancias, ¿cierto? Entonces, si yo genero redundancias, lo que logro es que digamos que si me falla un sistema, pues tengo otro sistema redundante que me permite mantener las cosas en funcionamiento. Pero existe otra forma de generar resiliencia a nivel de las cadenas de suministro, es la flexibilidad. Entonces él decía, cuando yo tengo un sistema que es flexible, logra absorber, digamos, una turbulencia de una manera diferente porque logra adaptarse de una mejor manera y así logra ser realmente resiliencia a partir de su flexibilidad y no de la redundancia. Entonces él hablaba de ejemplos, por ejemplo, de Toyota. Entonces, como Toyota, cuando ha tenido crisis de abastecimiento,
logra reaccionar tiene la flexibilidad de reaccionar mucho más rápido que otras compañías porque ha estado siempre pensando en la flexibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando construyen una nueva planta que va a fabricar una determinada referencia de vehículo, pues ellos no construyen la planta solo para que pueda hacer esa referencia de vehículo y ser absolutamente eficientes solo en esa referencia de vehículo, sino que piensan, bueno, y si a mí me fallara otra planta, yo tengo que tener la capacidad de poder fabricar otras referencias de vehículo acá, generando flexibilidades en el entorno. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y es porque al final la flexibilidad, digamos, esa capacidad de reaccionar frente a turbulencias, como el que va en el rafting, ¿cierto? Y sabe que si ya voy a pasar de un lago tranquilo y va a empezar la caída cerca a una cascada o a una turbulencia grande, como las personas dentro del bote tienen que adecuarse y ubicarse, y cómo el de adelante tiene que liderar y decir vámonos por la izquierda, vámonos por la derecha, y los de atrás van a estar remando y únicamente preocupándose por remar de una manera adecuada, porque en esos momentos de turbulencia realmente no hay tanta discusión, sino enfoque, convergencia, pero después cuando ya estamos en el lago, como estamos otra vez de manera divergente pensando en cómo mejorar mis habilidades hacia el futuro, cómo ve esta persona podría volverse un bueno remando y este podría ser bueno liderando. Entonces creo que es muy interesante ese ejemplo que puso Jorge, porque nos lleva a pensar en tantas cosas de lo que pasa en las organizaciones. Me gusta mucho, Carles, y me gustaría llevarla un gradito más hacia adelante con algo que realmente conecta mucho con el tema de la flexibilidad y de pronto con el tema del entorno del que estábamos hablando y del que estabas hablando, ¿cierto? Tú estabas hablando mucho como de el entorno y cómo preparar el entorno, pero una de las cosas que yo creo mucho es el entorno no se puede controlar 100%. Empezando, por ejemplo, o sea, una empresa está construida por un grupo de personas trabajando juntos. Tu entorno termina atrayendo cierto tipo de talento y mandando cierto tipo de talento hacia afuera porque no quiere estar. Y eso es la clave de tu empresa. Y todo eso está cambiando sin que tú lo puedas. Tienes ciertas cosas que puedes controlar, pero no puedes controlar que una persona trabaje contigo o no. Eso es una decisión de alguien, ¿cierto? Y conecta desde mi punto de vista muy bien con el tema de flexibilidad, porque yo puedo pensar flexibilidad como desde el punto de vista como operativo, ¿cierto? Pero realmente si esa flexibilidad no baja al nivel de las personas, al nivel personal de los individuos que trabajan en la empresa, realmente termina siendo una flexibilidad ficticia, porque tú no puedes predecir la tormenta que te va a llegar. ¿Qué es el problema un poquito con la redundancia? Hay tormentas que tú sabes, cada cierto tiempo me llega esta tormenta, entonces yo planeo mi redundancia y planeo mi flexibilidad, ¿cierto? Pero esos son los más fáciles en cierto sentido de planear, que ya tienes un aprendizaje, ya entiendes cómo funciona. Los más difíciles son las tormentas que no puedes predecir o que llegan por el otro lado, por donde la redundancia y la flexibilidad que has montado casi que es lo contrario. Y esas son los momentos en los yo digo, bueno, ¿cómo reacciona y cuál es la clave de reacción ahí? Y la clave de reacción ahí es la flexibilidad del ambiente, que en el fondo le da la flexibilidad a los individuos de reaccionar de ciertas diferentes maneras. Ahí me gusta mucho el CEO de Netflix, Reed Hastings. Él tiene una frase de la empresa que él montó antes de montar Netflix, en donde dijo, voy a traducirla un poquito ligeramente, en donde alguna vez él en una entrevista que le hicieron, él dijo, en esa empresa volvimos el sistema tan especificado y tan rígido de cómo hacíamos todo, que solo personas que querían trabajar en ambientes y que pensaban de manera especificado y rígido estaban trabajando ahí. Y un día él dice, me desperté y miré a la empresa y realmente la empresa no tenía cómo evolucionar, cómo innovar, cómo moverse, porque ya todo lo que hicieron pensando que era bueno, como especificar todo perfecto, todo súper claro para que no haya problemas, cada problema que había, cómo metemos un proceso nuevo para que este problema no vuelva a pasar. Le pasó lo de la rana en el agua calientica.
que él estaba en el agua y la empezaron a calentar y le pareció muy bueno, pero cuando se dio cuenta ya estaba cocinada y no podía saltar. Entonces, muchas veces las decisiones que tomamos a corto plazo, pensando que estamos tomando buenas decisiones para ayudar a la empresa, yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿qué tanto esto está matando la flexibilidad hacia los dos lados? ¿Qué es el problema con muchos de ese tipo de decisiones como que limitan la cosa? Muchas veces cuando se toman decisiones de poner un estándar o un proceso, muchas veces son necesarias, pero muchas veces no son. Y muchas veces se ponen pensando en el caso negativo. Ay, no, es que mire, allá hubo una vez una persona que hizo esto y entonces tenemos que hacer que eso no vuelva a pasar y junta nos sentamos todos a decidir y salimos con el proceso estándar de los pasos que todo el mundo tiene que seguir. Pero nadie se pone a pensar, no, pero mira, hacia el otro lado había un grupo de gente que estaba haciendo un grupo de cosas creativas, nuevas, específicas y diferentes para los tipos de negocios o procesos o clientes con los que trabajaban, para cual seguir ese proceso va a causar dos cosas, o va a deteriorar lo que estaban haciendo, también reduce por el otro lado, se vuelve muy específico, o todavía peor, la persona que se siente que para eso era una parte gratificante y gusto del trabajo decide, yo me voy, y la persona que termina entrando es, ah, no, tienen proceso buenísimo, eso es lo que yo quiero, yo necesito que me digan qué quiero hacer. Entonces cambia mucho el ambiente que realmente hace que la flexibilidad se limite de una manera que muchas veces no se da uno cuenta, sino hasta que le llega la tormenta por el otro lado. Luego la pregunta que yo me hago es cómo generar esa resiliencia de manera que la flexibilidad se pueda pasar a los individuos, para que esa flexibilidad esté permeada a través de toda la empresa. Muy interesante, ¿no? Porque un modelo de resiliencia tiene que ser un modelo íntegro. Es decir, yo no concibo una resiliencia hecha de partes, ¿sí? La resiliencia tiene redundancia y tiene resistencia y por otro lado tiene flexibilidad, y para mí eso es inconcebible. Digamos que tú tienes en un modo de pensar sistémico u holístico, tú piensas de las partes como todos y de los todos como la parte, y por eso hablas de un todo parte, y por eso tendríamos que hablar de una resistencia flexible o de una flexibilidad resistente, por así decirlo, porque no son cosas que vayan por dos lados, sino que se tienen que integrar. Yo ahora estaba pensando cuando hablaban en esas peloticas que uno tiene elásticas para hacer fisioterapia con las manos, que uno aprieta, obviamente hay un grado de resistencia, pero eso se devuelve a su tamaño original. Yo me imagino una pelotica como es la de la vida o como es la de una empresa, en la que nunca se regrese al mismo lugar del que se partió, digamos, que no solo haya resistencia y flexibilidad, sino que haya evolución, para que no simplemente estemos cuidando el pasado, sino que simultáneamente estemos avanzando hacia el futuro. Porque si no surgen modelos muy, digámoslo así, muy proteccionistas. Por un lado, vamos a garantizar que no nos pase nada, ¿no? Y por otro lado, modelos muy aventureros en lo que vamos a garantizar que esto evoluciona. Entonces, ¿cómo podemos conciliar y generar un movimiento en que estas dos cosas sean realmente complementarias? Eso sería un estado meditativo dentro de la empresa. Pero aquí hay una cosa muy importante. Ese estado meditativo hace que los organismos, los órganos, los sistemas de una empresa funcionen en momentos de alta demanda como una unidad, así como un panal de abejas, por ejemplo, que tiene una reina que está generando todos los estímulos, y en ese caso este es un modelo totalmente cooperativo, no es jerárquico, sino que es holárquico en el sentido de que no hay jerarquías de dominación, sino que hay un patrón de orden, y eso es a lo que yo me quería referir, ¿no? Entre la resistencia y la flexibilidad realmente hay un cómo, y ese cómo es el orden, y el modelo más bello de resiliencia para mí es el de los minerales, el de los cristales, porque claro, tiene una estructura muy rígida y muy dura, y son altamente redundantes porque son polímeros, ¿no? Un monómero que se va repitiendo en el tiempo y el espacio. Pero una cosa muy importante, son vulnerables a la luz, dejan pasar la luz, que es lo más blando de todo, es paradójico, son transparentes. Entonces, en una empresa donde haya transparencia, donde haya coherencia,
donde haya un patrón de ordenamiento, donde haya una respuesta unificada frente a la necesidad de adaptación, nosotros tenemos ese tipo de modelo que yo llamo un modelo de alta coherencia, de convergencia armónica, que en síntesis es un modelo meditativo si lo fuéramos a aplicar a la empresa. Que muy interesante, y voy mucho a lo que estaba preguntando Pablo, pero que creo que dentro de lo que decía Jorge hay parte de esa respuesta, y es porque termina siendo también un problema de huevo y gallina, ¿cierto? El decir, trabajo primero en las personas o trabajo primero en ese propósito unificador, ¿cierto? Y probablemente ni lo uno ni lo otro. Hay que tratar de ir desarrollando los dos puntos, porque cuando nos vamos hace mucho tiempo, cuando empezó la revolución industrial, digamos que las capacidades en el hacer eran lo más importante, la productividad en el hacer. En la medida que se fue evolucionando en esa historia empresarial, ya empezaron a aparecer habilidades blandas y muchas compañías empezaron a hablar del tema blando, de la inteligencia emocional, a empezar a preferir competencias alrededor de la inteligencia emocional, porque decían esa inteligencia emocional realmente es lo que termina marcando características tan relevantes como el liderazgo, como la empatía, como la capacidad de negociación. Entonces, y tal vez ahora estamos, yo no diría descubriendo, tal vez la palabra sea redescubriendo, que perfecto, o sea, las habilidades, digamos, la capacidad del hacer sigue siendo importante, la parte de inteligencia emocional y habilidades blandas sigue siendo interesante, pero yo creo que ahorita estamos viendo que ese volver al interior, como lo hemos hablado, o sea, cómo las compañías, las organizaciones también son capaces, así como han hecho un esfuerzo grande en desarrollar habilidades blandas, ahora cómo son capaces también de generar yo no diría la necesidad, pero por lo menos la intención en las personas de volver a su interior, de poder manejar adecuadamente sus emociones, como bien decía Jorge ahorita, porque en la medida que una persona aprenda a manejar sus emociones, aprenda a ser más flexible, realmente va a poder también actuar de manera coherente y armónica en un entorno donde varias personas actúan de una manera coherente y flexible, porque es ahí precisamente donde surge la intuición, es ahí donde surge la curiosidad, es ahí donde surge digamos, la adaptación al entorno, porque ahorita Pablo mencionaba un tema muy interesante, y es, por supuesto, el entorno es, en los ejercicios que uno hace de planeación estratégica, hace, digamos, una descripción del contexto y uno pretende tratar de entender qué está pasando, y es un ejercicio que es bueno hacerlo, pero por el otro lado uno tiene que tener clarísimo que eso que está entendiendo del contexto probablemente no pase, ¿cierto? Como la pandemia en enero del 2020, que pues nadie yo creo que en el plan de negocios había estimado algo de ese tipo. Pero si la compañía no solamente trabaja en el contexto, ¿sí?, en cómo entender las fuerzas externas que pueden cambiar su modelo de negocio, que vuelve y digo, eso es importante, sino que también se devuelven al interior y le dicen a las personas, oiga, le voy a enseñar cómo usted también en su introspección, con ese entendimiento del contexto, más un adecuado manejo de las emociones, más una mente relajada en ese punto de máxima energía potencial, cómo usted también es capaz, desde esa reflexión, esa curiosidad de su intuición, encontrar las maneras adecuadas de generar cambios en el entorno, pero también de reaccionar de una manera adecuada frente a ese cambio. ¿Cómo? ¿Cómo creo yo que son esas reacciones? Más que, como decía Jorge ahorita, de la pelotica esta relajante que vuelve a su estado normal. Lo que uno pretendería cuando uno le hace a una organización o cuando le genera una presión, cuando retorne, no necesariamente tiene que retornar a ser la misma pelotica, sino que tiene que ser una pelotica con una adaptación a ese cambio o ese entorno, ¿cierto? Y es porque precisamente ahí es donde se generan las adaptaciones más relevantes. Entonces, muy interesante cómo todo va convergiendo
sí, o sea, el tema externo es importante, hacer el análisis de contexto es importante, pero más importante aún tal vez es cómo le enseño yo o cómo como organización soy capaz de promover que las personas al interior de la organización también busquen en su interior, porque a la medida que ellos busquen en su interior, se van a convertir, como bien decía Jorge, en ese monómero reactivo que se junta con otros monómeros para generar un polímero. Porque es que pues, al final, digamos, en el tema de la química, un polímero solamente es posible generarse cuando existe el catalizador adecuado, existe la reacción en cadena adecuada que hace que ese polímero empiece a crecer, a crecer, a crecer hasta el punto donde por diseño también se quiera llevar, porque también cuando un polímero crece de manera desorganizada y permanente, termina convirtiéndose en algo inmanejable, ¿cierto? Termina convirtiéndose en algo que ya no va a ser transparente, como bien decíamos. O sea, también incluso el cómo se crece tiene un impacto muy importante en cuál va a ser la característica final de ese polímero. Entonces, creo que hay unas reflexiones ahí súper interesantes que nos van llevando de nuevo porque, al interior, o sea, cómo se trabaja en esa introspección para que después sea lo que nos permite manejar las turbulencias. Carles, y si pudiera agregar algo a lo que dijiste, digamos que el concepto pues de la presión y hacia la organización, pues yo creo que es igual de importante el complemento de también ser receptor de lo que la organización está diciendo o no diciendo, para que también eso evolucione y tenga un cambio personal en la persona que está tratando de manejar esos cambios, porque es una relación simbiótica de complementariedad, ¿cierto? Digamos que ahora que hablábamos, pensaba de nuevo en esta compañía de muebles aquí en Seattle, en donde la persona que cose tenía ideas y de cosas que podía mejorar en la empresa y todo. Yo decía, ese ambiente logró que esa persona diera sus ideas. ¿Por qué? Porque lo estaban oyendo, porque estaban escuchando, porque estaba esa retroalimentación y ese feedback. Esa persona, desde mi punto de vista, estaba en modo meditativo, no solamente estaba haciendo su trabajo, sino también estaba en modo creativo, cómo mejorar su ambiente, cómo mejorar su propia productividad, en parte porque el ambiente le daba el permiso para hacerlo y lo escuchaba y retroalimentaba. Quiere que le cambiemos la mesa de abajo por una mesa de tablero, porque eso fue lo que la persona con la que yo hablé se inventó. Cuando cosía, la tela se le atrancaba en la mesa porque estaba gastada. Y él dijo, no, yo quiero que me quiten esta mesa y quiero que me traigan un tablero de esos de escribir, porque la tela va a correr mucho más rápido y yo sé que yo la puedo controlar y eso va a ser buenísimo y la tela va a volar mucho y yo creo que eso me va a elementar la productividad. Y literalmente fueron le quitaron eso y se inventaron como montarle un tablero debajo de la mesa de corte y eso fue lo que terminaron haciendo y la persona quedó feliz. Entonces, es como una relación simbiótica entre todo, esa conciencia multidimensional, por ponerle nombre, esa conexión entre un lado y el otro que se complementan, inclusive cuando a veces parecen ser de un lado diferente. Digamos que tú también hablabas, Jorge, de la conciencia, y tú, Carles, tocaste un poquito en esto cuando hablaste como de la parte emocional y ahora que teníamos que ir más hacia el centro y a veces si uno piensa en el lado de negocio, realmente la pregunta que yo me hago es cómo integrar todos esos de una manera que todos están contenidos en las decisiones, en el pensamiento, en las acciones, en lo que se está haciendo, ¿cierto? Que no se está pensando solo en un lado o en el otro. El ejemplo que yo he dado ahorita del proceso que limita hacia un lado, pero no nos dimos cuenta que limitaba hacia el otro. Es falta de conciencia, ¿cierto? Es falta de casi que poder tomar ese paso hacia atrás y mirar como el impacto total hacia todas las direcciones, para poderse dar cuenta que de pronto esa no es la mejor decisión que se puede tomar. Y cómo hacer que eso pase en todos lados de la organización, no solamente la persona que está arriba pensando en
en cómo mover la empresa, sino hasta la persona que está abajo haciendo el trabajo, porque esa persona seguramente va a tener otra manera diferente de integrar y de pensar y de traer otra información que de otra manera sería muy difícil obtener. Sí, aquí muchas gracias. Muy, muy interesante. Es un gran desafío, porque el desafío no es ni siquiera describir lo que está ocurriendo, sino inventar un nuevo tipo de lenguaje. A veces nos quedamos atrapados en el lenguaje interno, externo, izquierda, derecha, arriba y abajo, en las tres dimensiones clásicas del espacio. Nuestro lenguaje a veces es puntual o es de dos dimensiones, no penetra en las tres dimensiones, pero nos perdemos también como la multidimensionalidad, y esa multidimensionalidad nos sumerge en algo muy interesante. Es que la relación entre dos partes que se comunican siempre es recíproca. Es decir, que para lo externo, lo interno es externo también, para lo interno, lo externo es interno, porque todo se refiere a sí mismo. Yo digo que el corazón se relaciona como con el cerebro, pero si el corazón pensara, el cerebro es una parte de sí mismo, ¿no? Porque el cerebro está lleno de vasos sanguíneos, de pequeños corazones, de glóbulos que están impulsando la sangre por otro lado. Y cuando el cerebro se relaciona con el corazón, lo ve como una parte de sí mismo. Es decir, que la relación siempre es céntrica, y eso que nosotros vemos como periférico hace parte del centro. Cuando tú tienes la piel que hay en tu piel, cuando te pones coloradito, está tu centro, está en la periferia, que es la parte externa, es la piel, y que debería haber una empresa que en la periferia esté el core, el núcleo de la empresa, el espíritu, el ADN de la empresa tiene que estar reflejada en el consumidor, tiene que estar reflejada también en quien hace los suministros y tiene que estar reflejado en todos los departamentos de la empresa. Entonces surge una cosa muy importante, y es el espacio no local, ¿sí? Y es el tiempo de la sincronicidad. Eso lo llamamos sintopía o sincronía, pero no importa el nombre que le demos, porque es que tenemos que inventar nombres nuevos para hablar de algo que es holístico, para hablar de la integridad. Es que la diversidad a veces nos confunde tratando de definir la diversidad, sabiendo que la diversidad es una proyección de la belleza de la unidad, y que la unidad no se podría manifestar sin esa diversidad, y que el centro no tendría sentido sin la periferia. A ver, yo me digo, un punto que sea el centro de un círculo no tiene sentido sin el círculo, y el círculo no tiene sentido si no hubiera un centro. Es decir, que esas son nociones tan íntimamente ligadas, tan íntimamente independientes, que de pronto alguien concibe que no existe sino una singularidad en este universo, un agujero negro que contiene todos los agujeros negros, y esa singularidad es un punto. Pero resulta que nosotros vemos que el punto se mueve en una dirección del espacio, eso lo llamamos una línea, y cambia de dirección a eso, ya se establece un espacio interno, un ángulo, y se cierra, y digamos que es una figura de dos dimensiones. Pero si esa figura empieza a iterar, a generar fractales, a reiterar, a moverse, a generar polímeros, digámoslo así, entonces va formando figuras tridimensionales, pero las figuras tridimensionales se incluyen todas dentro de una esfera que sería la figura más perfecta de todas, y todas compartirían el mismo centro y la misma forma esencial arquetípica. Tal vez tenemos una dificultad, es que en nuestro lenguaje, que es dualista, nosotros hablamos de la esencia y de la apariencia. Hablamos de la forma y de la cualidad y del núcleo, todo eso. Y entonces siempre estamos separando lo que hace el intelecto para entender. Pero cuando entendemos tanto y separamos las cosas, no integramos, entonces no comprendemos. Si no comprendemos, es una cosa muy importante el estado meditativo. El estado meditativo, en última instancia, conduce a la no separatividad, y la no separatividad es ese estado de contemplación en que lo que tú miras, lo que tú ves es parte de ti, y por eso dices yo soy eso y luego eso soy yo. Es decir, que desaparece la separación entre el observador y aquello que está observando, y también entre los dos y el campo de observación, y ese campo de observación se vuelve un campo de conciencia,
y de reciprocidad que le da sincronicidad a todo esto. Entonces, imagínense una empresa donde el que se pone el vestido, digamos, en una empresa de confecciones, tiene gratitud y tiene un sentimiento de pertenencia porque esa es mi empresa, yo estoy en el corazón de la empresa. Y el que en los proveedores también y los que están dentro de la empresa, digamos, que es una empresa que amplíe sus fronteras, que amplíe sus límites y que los supere, simplemente porque su espíritu, su ADN, su corazón está en toda la cultura, que es un cultivo de una comunidad, de una sociedad determinada. Yo quiero hacer, digamos, mi último aporte porque me acordaste de algo, Jorge, que tú dijiste una vez que me marcó. Una vez tú dijiste, en biología el software cambia el hardware. Y estábamos hablando del tema de meditación y cómo realmente la meditación termina teniendo casi que un efecto físico en la persona, ¿cierto? ¿Por qué me marcó? Pues porque en el mundo en el que yo trabajo eso no es así. O sea, yo no amanezco un día y me bajo una actualización y ahora mi teclado es mejor o mi pantalla es mejor. No, el computador es el mismo. Puede que me funcione un poquito mejor porque el software está utilizando las características que ya estaban ahí de mejor manera, pero el hardware como tal, el día que yo quiero, me toca ir a buscar otro. Pero si yo pienso en una empresa, todo este tema que estamos hablando, la verdad es que lo que más me gusta es que para mí en una empresa también el software cambia el hardware. Si yo pienso que el hardware somos nosotros, las personas que estamos ahí, y el software es como esa cultura, esa idea de llevar a un tema meditativo, lograr moverse más hacia ese lado va a tener un impacto en el hardware que va a hacer que la empresa mejore. Luego me parece muy, muy apasionante. Sí, yo también, interesante eso que estás diciendo, porque al final también cuando uno mira esta nueva tecnología, pues o esta tecnología de la cuarta revolución industrial, el deep learning, en parte es un software que se retroalimenta a sí mismo hasta el punto donde se logran ciertos aprendizajes que hubiesen sido imposibles de programar de una manera adecuada. O sea, cuando yo doy la oportunidad de que haya una iteración en el aprendizaje, que al final es lo que en la biología pasaba en los procesos de adaptación. O sea, la biología adapta es con iteraciones, no con un programa cargado y predefinido, sino ensayo y error. Y en parte el deep learning tiene algo de ese estilo. Pues lo que nos damos cuenta es que al final la biología, la naturaleza termina siendo la gran guía, que es parte de lo que hemos explorado también mucho en nuestras conversaciones. Entonces, aquí digamos que estamos llegando a cómo ese estado meditativo, ese estado de sincronía, también de cierta manera termina retroalimentando esa rueda volante de la que hemos hablado muchas veces, porque la mente o la meditación interna en una compañía tiene que tener relación con su propósito. Ese propósito al final también impacta el entorno, los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, digamos, genera las flexibilidades, genera el manejo adecuado de la energía. Entonces todo se va retroalimentando, todo con todo. Al final, con ese ejemplo que estabas poniendo, Pablo, pues y con esa frase de Jorge, lo que nos estamos dando cuenta o a lo que estamos llegando con esto es toda esa rueda volante que tiene tantas cosas giran al final en torno al aprendizaje organizacional, que es lo que permite la adaptación organizacional, ¿cierto? Entonces me parece súper interesante como una conclusión y seguramente como un punto para próximas conversaciones. Entonces, pues muchas gracias a Pablo, a Jorge por este espacio y no sé, Jorge, pues para invitarnos a la próxima conversación. A mí me gustaría mucho que desarrolláramos el tema de una cultura holárquica, holística, holográfica en la empresa, cómo superamos las jerarquías tradicionales y nos vamos a jerarquías nuevas, que son holarquías, que son cooperativas. Dentro de lo que tú expones, que es la rueda, digamos, esa volante que va en la periferia, es muy interesante porque siempre está conectada
con el centro a través de trayectos que son radios, ¿no? Que conectan al eje. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar desde el centro a la periferia, manteniendo su sincronicidad y su organización holárquica a través de unos, eso se llama vías canalizadores de cambio, creodas, que son como radios a través de los cuales se está expresando una conciencia que mantiene la sincronicidad entre el centro y la periferia? Me gustaría mucho que habláramos de las holarquías. Excelente, sí, adicionalmente porque es el nuevo paradigma de las estructuras organizacionales. Entonces, pues quedan muy invitados y muchas gracias por acompañarnos.